Chávez. Sí. Es interesante a la luz de la circunstancia actual. Bueno, yo creo que, en primer lugar, esto que yo planteé como un acierto, para otros puede ser quizás un gran error, pues, porque no somos ni tú ni yo quizás los indicados para determinar qué es acierto y es error. Parto de esa premisa muy Y es una popperiana. apropiación, también es una aproximación muy subjetiva. Muy Cada quien. subjetiva, muy subjetiva. Y como digo, partiendo de Popper y de los autores del racionalismo crítico, es una aproximación o un punto de inicio para un debate. Punto de inicio, una conjetura para partir de una conjetura supuesta de debate que así debe ser para que se procure la verdad. Pero yo lo planteo como un acierto extraordinario. Un acierto extraordinario que se reflejó en un hecho muy concreto, en retomar el poder y la institucionalidad sin un disparo y sin un muerto. Y sin una actitud de retaliación posterior que se pudo haber hecho. Se pudo haber hecho. Eso por una parte. En lo malo, yo recuerdo, y te lo comentaba aquí, una discusión que tuvimos el presidente Chávez, el comandante Reyes y yo, con nuestras familias respectivas, cuando Chávez estaba definiendo el tema si se lanzaba al ruedo político. Y Chávez oía mucho al Negro Reyes, a Luis, porque Luis siempre fue una persona muy centrado, muy brillante. Es todavía un tipo muy brillante y muy comedido, ¿no? Y generamos él y yo un debate, Hugo y yo, un debate sobre el tema del mesianismo y sobre todo el tema del proyecto. Y quizás él en su visión, Hugo era un tipo antimesiánico también, antimesiánico, pero percibía que en ese momento lo que había que vender era al Chávez, porque el proyecto es algo etéreo, era un proyecto de construcción que todavía está en construcción, es un proyecto que no tenía definición de repente clara, de repente claramente definida, no tenía definición ideológica, etc. Había una especie ahí de cuestión aérea todavía. Pero sí había un hecho concreto, un ser humano, y nuestro pueblo es un pueblo muy mítico, y sobre todo el llanero, pues de eso. Y Hugo prácticamente insurge como un mesías, insurge Hugo era el primer crítico que hablaran del chavismo, por ejemplo, que no hay que hablar de chavismo, que hay que hablar del proyecto bolivariano, Y me recordaba a una lectura de Sor Juana Inés de la Cruz, de la Carta Atenagórica, en un debate que ella hace con su confesor, creo que era Fernando de Vieira, se llamaba el padre, portugués, en donde ambos debaten sobre la grandeza de Cristo, la fineza de Cristo. Y Sor Juana allí, con los mismos autores a los cuales Fernando Vieira asumió para defender la grandeza de Cristo, le desmontó todos los argumentos que él había planteado con estos mismos autores sobre que esa grandeza tenía que ver con el tema del amor profundo de Cristo, inclusive con la negación de Dios. Se atreve Sor Juana, que era mujer, 1600 y tantos, siglo XVII, en una sociedad extremadamente machista como la iglesia patriarcal de Perinola, y además que se asumía en ese entonces que las mujeres no podían ser inteligentes. Y la genialidad de Sor Juana, pues, debe ser cuestionada. Bueno, y ella dice ahí en uno de sus párrafos que cuando Cristo dijo, amaos los unos a los otros, le decía, amaos los unos a los otros, pero en torno a mí, en torno a Cristo. Cuando Chávez se lanza esa frase, todos somos Chávez, todos tenemos que ser Chávez en su desprendimiento, en su trabajo, en su estudio, en su entrega, en su dedicación. Perfecto, todos somos Chávez en torno a Chávez, en torno a Chávez. Eso, definir si es bueno o es malo, no nos corresponde a nosotros, eso lo dirá la historia, como lo ha dicho la historia sobre Cristo. ¿Ya? Nos hemos unido todos en torno a Cristo, a ese Cristo que 60 años después de su muerte escribieron ese texto grandioso, el más leído del mundo, quizás en la historia de la humanidad, como es la Biblia. Y, bueno, no sé si esperaremos nosotros tantos años, yo creo que nosotros no tenemos que esperar tanto. Nosotros hemos tenido la fortuna de que a Chávez lo vivimos, lo sentimos, lo conocimos de carne y hueso, sabíamos que era humano, que erraba, que se equivocaba, ¿verdad? Que recogía cuando tenía el momento oportuno, que tenía sus arrebatos como todo ser humano, como quizás lo tuvo Cristo, lo tuvo Gandhi, lo tuvieron esos grandes hombres de la historia, pero que definitivamente dejó sembrado un posicionamiento humano, espiritual, mítico, importante. ¿Eso está en peligro hoy? Yo no creo, fíjate.
Anoche, por cierto, teníamos una reunión O interesante. decirlo de alguna manera, la continuidad del proyecto de Chávez depende del resultado de estas elecciones parlamentarias. ¿Ves comprometidos esos resultados? Fíjate, yo creo que, y anoche lo comentábamos, yo creo que ahora entendemos mucho más a Chávez, después de su desaparición física, como igual pasó con Cristo. A Cristo el pueblo no lo acompañó cuando lo llevaron al Gólgota. Lo dijo el Papa Francisco allá en la Catedral de San Patricio. Inclusive se atrevió Francisco, me parece que es una expresión muy osada, de decir, Cristo fue solo, el pueblo lo abucheó incluso, y celebró su muerte. Y años después, bueno, tenemos 2000 años siguiendo a Cristo, ¿me entiendes? Yo creo que nosotros hemos tenido la oportunidad histórica, vivir el momento histórico de Chávez no esperó 60 años. Miles, yo no sé, centenares de miles de personas lo acompañaron del hospital militar al salón, al gran salón de la Academia Militar, acompañando sus restos. Miles de seres humanos lo acompañamos allá al cuartel de la montaña. Unos como yo no nos atrevimos ni quisimos verlo allí postrado porque queríamos recordarlo como lo que fue. No vamos a esperar 60 años. Lo estamos viviendo ahora, Vladimir. Lo queremos mucho más ahora. Y creo que ese pueblo cada día lo siente más. Cada día cree más en él. Y cada día su legado se afianza mucho más. Se afianza mucho más. Entonces, Chávez no ha muerto para ese pueblo, no ha muerto para nosotros. Como no murió Cristo, pues. Volviendo a los teólogos de la iglesia, muere lo que no se ama. Lo que se olvida, lo que se ignora. Cuando deja de amar, así estés ahí al frente de mí, no existe. Y yo creo que ahora más que nunca Chávez ama el pueblo ama a Chávez. El pueblo ama a Chávez. Y ese es el reto y el compromiso que nosotros tenemos. Wilmar Castro, Nicolás Maduro, Diosdado, toda la dirigencia del partido tiene, de evitar que nos maten ese Chávez que amamos, que queremos. Ahora, ¿todos ustedes creen que le han cumplido a Chávez o le fallaron a Chávez? ¿O le han fallado? Eso tendría que decirlo él. Y si no él, que no lo puede hacer físicamente, lo hará su pueblo. Lo hará su pueblo que de alguna manera ha transmutado en su espíritu, ha transmutado en su alma, ¿me entiendes? Y por eso nos obliga de que esa frase que él dijo allí, todos somos Chávez, bueno, seamos Chávez pues. Echémosle un camión de genitales estudiando, trabajando, entregando, dedicándonos a ese pueblo, para que ese pueblo, que es Chávez cada día más, y que lo ha venido demostrando como tal, se refleje como lo que es. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguimos conversando con Wilmar Castro. Ya venimos.